¿Qué hay después de la muerte? El miedo a la muerte es prácticamente el mayor miedo que tenemos. Por ejemplo, con mis alumnos hacemos un ejercicio que les hago experimentar su propia muerte. ¿Qué dices? Sí. Se ven en su entierro, ¿no? Metidos en la caja con todos los familiares, cómo están allí, cómo hablan, qué bueno era, qué tal, ¿no? Y él lo que siente y experimenta, ¿no? Eso es una vivencia súper impactante. Sí. Pero es la primera que hay que vivir si quieres dejar de vivir con miedo. La muerte es un gran problema para los que se quedan aquí. Yo he elegido que mi hijo muera con 3, 4 añitos. Yo he elegido que mi hijo haya nacido con un autismo, con síndrome de Down. ¿Él lo ha elegido también, venir a esta humanidad con esta situación? Sí. Muchos afirman que elegimos bajar a la Tierra, que este cuerpo es solo un traje y nuestra misión es aprender humanidad. Ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos dejar de sufrir si este traje sentimos que nos aprieta? Hoy en El Rincón, José Manuel Berenguer vuelve para contarnos más cosas que quedaron pendientes, a ver si conocemos el manual de instrucciones para poder aprender esta humanidad. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo al Rincón. Buenas tardes, Raquel. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Bueno, la primera entrevista fue impactante, nos han dejado muchos comentarios, han quedado temas pendientes y yo creo que vamos a empezar potentes, ya retomando un tema que a ver si nos puedes esclarecer un poco más, ¿no? Y es que nos hablaste de que hay que aprender a morir para vivir. ¿Qué significa esto exactamente en el día de hoy? ¿Cómo nos lo podemos llevar a nuestro día a día? ¿Y cómo podemos soltar ese personaje, ¿no? Ese traje al que estamos aferrados para descubrir nuestra verdadera esencia? Bueno, cuando yo dije que hay que aprender a morir, es que hay que explorar la muerte. Por ejemplo, el miedo a la muerte es prácticamente el mayor miedo que tenemos. Y si queremos dejar de vivir desde el miedo, es el primero que tenemos que trabajar. Entonces, yo, por ejemplo, con mis alumnos hacemos un ejercicio que les hago experimentar su propia muerte. ¿Qué dices? Sí. Sí. Como un role-playing. Es un roleplay en el que ellos se ven en su entierro, ¿no? Metidos en la caja con todos los familiares, cómo están allí, ¿no? Cómo hablan, qué bueno era, qué tal, ¿no? Y él lo que siente y experimenta, ¿no? Porque lo que interesa no es lo que dicen la familia y todo eso, sino cómo él se siente ahí dentro, en esa caja, que ha terminado su interacción con esa realidad, ¿no? Eso es lo que tiene que experimentar. Y claro, cuando esto se vive, aparecen otras cosas. Cuando lo experimentas dentro del roleplay y lo estás escenificando, pues te das cuenta que sí, se han cerrado estas puertas, pero se están abriendo otras. Y hay que explorarlas, claro. Eso es una vivencia súper impactante. Sí. Pero es la primera que hay que vivir si quieres dejar de vivir con miedo. Porque si no, vamos a estar trabajando. ¿Cuántos miedos quieres trabajar? A vivir, a morir, a que te traicionen, a que no triunfes en la vida, a que perder el trabajo, a perder la pareja, a las alturas, a las profundidades, al agua, a la gente. ¿A cuántos miedos quieres trabajar? A ver. O sea, es como una terapia de choque para ir Claro, al mayor miedo al mayor que hay. y después ya puedes trabajar cualquier Sí, otro. luego a partir de ahí los demás tienen otro enfoque. Y tienen un enfoque emocional. Porque el miedo siempre es miedo a la agresión. Y la mayor agresión que podemos experimentar es morir, ¿verdad? Por el desconocimiento que hay, claro, todos nos preguntamos, no Pues sabemos ni cuándo, ni cómo, no. ni qué hay después. No, pero lo podemos saber. O sea, todo es un tema de preguntarse. Nosotros venimos de una época de más de 2000 años de manipulación de esta humanidad. Primero con las religiones y los grandes imperios, ¿no?, que controlaban todo. Después con el pensamiento científico.
¿no? Y claro, y ahora con los oligarcas, ¿no? Siempre hemos estado manipulados y de tal manera que nunca nos hemos atrevido a hacernos las preguntas correctas, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Hay mucha gente que se pierde en la pregunta de quién soy yo. No tiene respuesta. ¿Quién eres? Si tú experimentas, pronuncia la pregunta dentro de ti, ¿no? ¿Quién soy yo? Es que no se mueve nadie. Nada. Ahora pregúntate, ¿qué soy yo? Verás cómo se abre todo esto. Claro, el quién soy parece más etiquetarte con cosas. Sí. Y el qué soy es una pregunta que define la verdad. ¿Quién soy? Es una mentira. ¿Quién soy? Es una mentira. Tiene apegos, Sí, ¿puede ser? Sí, y personalidad, y tiene... ¿no? ¿Y qué soy? No, siempre soy. Una serie de elementos que conjugados hacen lo que llamamos mi vida, mi yo, ¿verdad? Pero que ese yo puede cambiar en cualquier momento. Entonces, lo único que es verdad es aquello que no cambia nunca. Entonces, todo lo que cambia es mentira. ¿Y qué somos entonces, José Manuel? Pues hombre, somos un espíritu viviendo una vida encarnada, ¿no? En un cuerpo humano, con todas las características pues, que contiene esta experiencia, que es coexistir con un alma, con la inteligencia de este alma, con los contenidos, ¿no?, de ese cuerpo humano y con las necesidades de ese espíritu. Porque claro, el cuerpo humano tiene toda una historia y él corresponde a este momento que estamos viendo de esa historia, ¿no?, que viene desde el principio de la creación. Pero nuestro espíritu viene aquí, en blanco, a aprender. A aprender humanidad. A aprender humanidad, ¿no? Y entonces, claro, él viene en blanco desde cero. Y viene a un aprender. traje. Bueno, se le puede llamar un traje, pero es un cuerpo, ¿no? Y un cuerpo es toda la información biológica de ese elemento desde el día que este planeta empezó hasta hoy. Porque no solo se puede encarnar en un cuerpo, se puede encarnar en muchas otras cosas, ¿eh? ¿En qué otras? Pues en muchas otras. Yo voy a dejar la incógnita ahí porque esto todo es un mundo apasionante y aparte, ¿no? Pero todos hemos escuchado, o los que tienen sensibilidad han sido capaces de percibir que una montaña tiene alma, ¿verdad? ¿No? No lo sé. Pues sí, hay montañas que tienen alma, ¿no? Y hay montañas, y hay ríos, y hay otras cosas, hay rocas que tienen alma, ¿no? Y hay muchas otras cosas que también tienen alma. Si tienen alma, tienen vida. Wow, eso es un tema súper interesante. Sí. Porque siempre lo había escuchado como energía, ¿no? Sí que pueden emanar energía, pero lo de alma. Sí. Alma es conciencia. ¿Podríamos encarnar en una montaña? Podríamos. ¿Qué has venido a aprender como para encarnar en una montaña? ¿Qué crees que representa una montaña? ¿Un montón de tierra? No lo sé, nunca me lo he planteado. Bueno, pues la tierra es un elemento biológico. Está vivo. Y la montaña es una parte de ella. Y como esa parte de ella, pues tendrá una función, ¿no?, en todo lo que es ese elemento, ¿no? Igual que la tienen los volcanes, igual que la tienen los ríos, ¿no? Todo tiene su función. No hay nada que exista por casualidad en este planeta. Somos nosotros los que nos inventamos mentiras, ¿no? Cambio climático, esto, las capas de ozono, ¿no? Volviendo a la pregunta inicial y el ejemplo que has puesto que trabajas con alumnos, lo de representar tu propia muerte, Es muy divertido. me parece muy impactante, ¿no? muy Eso divertido. sí que debe de ser muy transformador. Sí. De hecho, la experiencia suele durar 20 minutos, media hora, y podemos llegar a estar entre el grupo, porque normalmente se hace en el grupo,
podemos estar hasta 2 o 3 horas hablando sobre la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo más loco que han vivido ellos? ¿Cómo lo han expresado? ¿Qué ha sucedido Bueno, ahí? muchos han experimentado, ¿cómo te diría? El desapego, el desarraigo, ¿no? El experimentar, ver y sentir como realmente, una vez muerto su familia, no tiene ningún vínculo con él. O sea, se han desvinculado totalmente, ¿no? Y de una forma no recuperable. ¿Qué quieres decir? Porque no puede volver a recuperar el vínculo que tenía en vida. Yo escuché un día una respuesta. A alguien le preguntaron sobre qué opinaba de la muerte, ¿no? Y dijo, la mente es un gran problema para los que se quedan. La muerte es un gran problema para los que se quedan aquí. Quien realmente experimenta la tristeza son los que se quedan aquí. Quien experimenta la pérdida son los que se quedan, no el que se va. Y tenemos asociado, porque así lo han intentado que lo creamos, que de morirse causa dolor. ¿Quién lo ha El dicho? proceso de morirse, ¿no? Es como Bueno, doloroso. hombre, tú puedes vivir la vida o morir en vida, ¿no? O sea, puedes estar toda la vida muriéndote. Si es tu voluntad, tú decides. O puedes vivir tu vida hasta el último día y el último día morirte, ¿no? O decides empezar a morirte un año antes. Ostras, no lo sé. ¿Alguien con una enfermedad terminal, por ejemplo? Alguien con una enfermedad terminal. Sí que puede estar asimilando, ¿no? Y sí que estar ese último año preparándose para su marcha. Sí. También los familiares. Yo siempre he dicho que somos grandes creadores de dramas y muy malos directores. Porque no tenemos bastante con escribir el guión, sino que además siempre nos otorgamos el peor papel dentro del drama, ¿no? El de víctima. Entonces, claro, cuando tú me preguntas, bueno, es que igual una larga enfermedad, y claro, ¿yo qué quieres que te diga? Sí, tienes razón, pero si esa persona ha decidido vivir como una víctima, ¿qué quieres que hagamos? No, a lo mejor esa persona está viviendo más que cualquier otra. O no. Lo que está claro es que sufre más que otros, ¿no? Entonces ahí decimos, ¿es necesario sufrir para morirse? ¿Y sufrir para vivir? Sufrir para vivir no es necesario, eso ya te lo aseguro yo. Pero sufrir para morirse es necesario. Tú fíjate que cuando uno plantea morirse, no sufre. Es como decir, como si fuera el final de todo, ¿no? Basta, se terminó. No hay sufrimiento ahí. Sufrimiento es hasta que llegas a ese momento. Y para los que se quedan, Y como para tú los que has se dicho. quedan, Por eso ahí lo de ese aprendizaje ya no es aprender a morir uno mismo, sino quizá que tengamos más relación con la muerte o que lo tengamos más Sí. integrado en nuestra vida para asimilar que al final todos vamos a morir. Todos, pero los que se quedan, a veces el que se muere o el que está en un proceso de enfermedades, experimenta más dolor porque siente lo que están experimentando los que se van a quedar. Ese proceso es un sistema de retroalimentación que no trae nada bueno. Y hombre, más vale hablar de la vida, ¿no? Más vale hablar de la vida. Claro. Y había dicho al principio que muchos afirmáis, ¿no?, que elegimos bajar a esta tierra y aprender de humanidad. Sí. ¿Qué tenemos que aprender aquí? ¿A qué hemos venido? Bueno, la humanidad, ya lo sabemos, ¿no? Son emociones, pensamientos y reacciones. Entonces nosotros vamos a aprender eso con la única finalidad de aprender a responsabilizarnos de todos nuestros actos, de todas nuestras elecciones, de todas nuestras creaciones. ¿Por qué? Porque somos creadores. Pero fíjate, si somos creadores y estamos en una escuela donde se aprendes a crear y a responsabilizarte de tus creaciones,
convendrás conmigo que como creadores somos bastante jovencitos, ¿no? Estamos en los primeros pasos, ¿verdad? Entonces, fíjate que para crear, aprender a responsabilizarte de tus creaciones es el principio, ¿verdad? Y para ello hay que incluir una serie de conceptos, ¿no? Como es el concepto del bien, ¿verdad? Como somos jovencitos, por eso estamos sufriendo. ¿Qué es lo que nos lleva a ese sufrimiento? ¿Y cómo podemos vivir sin sufrir? Con esa analogía que te hacía, que parece que el traje a veces nos aprieta. El traje aprieta siempre. 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 Lo que pasa es que hay quien lo sabe llevar mejor y otros peor, ¿no? Vale. Entonces, vivir sufriendo es una opción. Es una opción. Pero a veces esa opción sentimos que no existe simplemente por la ignorancia que contenemos y la educación que hemos recibido. Nadie nos ha formado en la verdad. Nadie nos ha formado en el amor. Nadie nos ha formado en la conciencia. Nadie nos ha formado en el espíritu. Al contrario, todo el mundo discute qué es el espíritu, qué es la conciencia, qué es el alma, pero nadie nos forma. Llevamos miles y miles de años encarnando y todavía no sabemos qué es el alma. Bueno, cuéntanos tú, José Manuel. Para mí es un almacén, ya lo he dicho 1000 veces. Un almacén. Es un almacén donde se queda registrado todo lo que yo he hecho desde que he venido aquí hasta que me iré. Y que además ese almacén, con todo su contenido, cuando yo logre licenciarme o graduarme, se podrá subdividir en porciones, ¿no? Para servir de semilla a otras almas, ¿no? O sea que nosotros, en nuestro propio desarrollo, nuestro propio crecimiento, vamos nutriendo a la propia humanidad, ¿no? Esto se lo vas dejando a tu descendencia. Claro, a lo que queda aquí, esa alma se divide y vuelve a servir de abono, ¿no? Vuelve a servir de semilla. Nosotros hemos recibido semillas, ¿no? Todos tenemos semilla crística. Porque fíjate que hasta los que no son cristianos se identifican con Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos semilla crística. Es igual la religión que tengas. ¿De dónde salió esa semilla? ¿De Zoroastro? ¿De Buda? ¿De Jesucristo? No lo sabemos porque, aunque hay tanto oscurantismo, lo que sí podemos decir es que todos los que estamos aquí ahora sentimos que tenemos semilla crística, ¿no? Buscas la conciencia del Cristo. Y no sabes por qué. Pero claro, no nos han enseñado, lo tenemos que hacer todo a oscuras, ¿no? E ir probando, ensayo error. Y no hay más, ¿no? Y luego te viene uno y te dice, bueno, es que no funcionas, tienes que dejar ir, o tienes que soltar, o tienes que entregar, o tienes que... Entonces, ¿cómo? ¿No? O sea, es que nadie te guía, ¿no? Tienes que ser tú tu propio guía. Cada uno va buscando su camino. Tiene que encontrarlo. De esto vamos a profundizar en la charla de hoy. Tiene que encontrarlo, porque es la única manera que va a experimentar la plenitud, que se va a sentir realizado, que las cosas le van a empezar a ir bien y que realmente verá que la vida tiene sentido, ¿no? Y que incluso las cosas más dolorosas que te hayan podido pasar han servido para algo. Ahí quiero ir, José Entonces, Manuel. claro, cuando todo lo negativo o nocivo se recicla en cosas positivas, la vida, hay como un empoderamiento, ¿no? Porque una de las cosas que suceden cuando hemos vivido cosas muy negativas es que nos creemos que somos malos, ¿sabes? Y podemos llegarnos a creernos, a avergonzarnos de nosotros mismos, a sentirnos culpables, no merecedores, ¿no? Y dices, bueno, entramos en unas dinámicas que luego decimos, pues ¿cómo nos va a ir bien, verdad? Y luego frases, ¿no? Como, esto no es para mí, esto a mí no me corresponde, no estoy preparado para vivir esto. O sea, vamos cerrando puertas solamente por hablar, ¿no? Y dices, bueno. Eso es nuestra mente, ¿no, José Manuel? ¿O qué Sí, es? pero si la mente te propone y tú lo aceptas, es tu energía la que se expresa, no es la de la mente. Porque ahora, ¿quién está hablando? ¿Mi mente o yo? ¿Tú te crees que mi mente se responsabiliza de algo de lo que estoy diciendo? No.
Y si alguien viene a pedirle responsabilidades, sale corriendo. Claro, es que la mente, el personaje, el ego, tiene las raíces en los instintos de supervivencia, ¿no? Entonces, ¿qué reacciones tienen los instintos? O plantan cara o salen corriendo. Pues nuestro ego, nuestros personajes hacen lo mismo. O planta cara o sale corriendo. Porque tiene las raíces en los instintos, ¿no? Nace de ahí. Has dicho antes un tema y es el de licenciarse, ¿no? Todos nos vamos a licenciar de humanidad, Sí, pero unos se licencian más tarde que otros y aquí quiero sacarte un tema que también nos han ido dejando en comentarios y es un tema delicado que creo que ha salido en bastantes entrevistas y es cuando habláis a veces de ese pacto de almas, de que ya bajamos a la tierra con unas ciertas experiencias por vivir y esto yo creo que merece la pena detenerse y poder dar un poquito de luz a familias que nos estén viendo en casa, que puedan estar viviendo esto, que nos puedan compartir también nuevamente sus testimonios en comentarios y es cuando dicen: yo he elegido que mi hijo muera con 3, 4 añitos. Yo he elegido que mi hijo haya nacido con un autismo, con síndrome de Down. Él lo ha elegido también, venir a esta humanidad con esta situación. sí, sí. No sé si te estoy poniendo en compromiso, José No, Manuel, no. pero creo que es relevante para las personas que nos ven. Mira, el compromiso es explicar algo desde la intelectualidad humana, explicar algo que no es humano. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos decisiones constantemente sobre lo que queremos, lo que no queremos, ¿no? Pero esto que me estás hablando sucede antes de encarnar. Entonces estamos hablando de una realidad no encarnada. Y estamos intentando dar una explicación intelectual desde la encarnación, estando encarnados, de algo que sucede no estando encarnados y que no tenemos ni idea de cómo funciona. Entonces, para arrojar un poco de luz desde el punto de vista en que yo voy a expresar lo que considero, pues diré, ¿no?, que arriba, todo lo que existe aquí abajo, la vida tal, también existe arriba en el plano mental. Todo. Entonces, hay organizaciones, hay proyectos, hay desarrollos, hay investigaciones. Claro, no es a un nivel humano, sino que es a un nivel más divino y espiritual y más enfocado hacia el crecimiento de la humanidad, el proceso evolutivo de esta humanidad, ¿no? Claro, en ello hay pruebas. Hay seres que encarnan para vivir el tiempo que sea necesario. Hay seres que encarnan para poner los límites a la mente humana, ¿no? Hay seres que encarnan para desarrollar el sistema emocional o la capacidad del sistema emocional, ¿no? Hasta ver hasta dónde puede aguantar, ¿no? Pues entre estos dos estarían los autistas o estarían el síndrome de Down, ¿no? Cada uno representa uno de estos dos ejemplos, ¿no? Y hay muchos experimentos, muchas investigaciones sobre el ser humano y la humanidad, y todos los que estamos aquí es nuestro máximo honor, ¿no? Colaborar con el desarrollo de la humanidad. Ahora, es algo que hemos escogido antes de encarnar, que es muy difícil explicarlo aquí, ¿no? Aquí la frase típica es: si lo llego a saber, no vengo. ¿Me explico? Entonces, claro, es intentar comprender algo aquí que se vive desde el alma, desde el ser, desde el espíritu, con toda nuestra mente humana activada, con todo nuestro personaje, juzgándolo y valorándolo todo y comparándolo, e intentar dar explicación a algo que humanamente no la tiene. Entonces, pero existe y es así. Claro, pero afrontar eso, me imagino que tú a lo largo de toda tu trayectoria, tantísimos años de experiencia que tienes, ¿has podido compartir alguna vivencia de este tipo? ¿Algún caso? Sí, he podido compartir muchas, ¿no? Sobre todo con lo que ahora está de moda, ¿no? El TDA. ¿eh? Yo he llegado a trabajar con un niño y sus padres ya no podían más. Ya no había ni los profesores, ni él con tratamiento especial. Le daban deberes y los hacían 5 minutos.
le daban problemas matemáticas y los resolvía. Claro, dices, bueno, los padres me decían, bueno, es que ya no podemos más. No podemos más, ¿no? Y bueno, estuvimos trabajando con el niño, súper inteligente, es súper inteligente. Yo recuerdo que le explicaba cosas y él se pausaba, me miraba y no estaba pensando. Su cerebro estaba procesando la respuesta. No pensaba, ¿eh? No pensaba. Y de golpe y porrazo abría los ojos y me daba la respuesta, ¿no? Y es como si fuera una máquina, ¿sabes? Y bueno, total, que hicimos unas cuantas sesiones y hicimos amistad, bastante amistad con el niño, ¿no? Porque yo lo entendía, ¿no? Y con los padres llegó un momento que me tuve que sentar a hablar con ellos y les digo, mira, digo, aquí hay un problema y el problema sois vosotros. Hombre, tal. Sí, digo, es que el niño es así. Y yo entiendo muy bien que querríais que fuera de otra manera, que no diera problemas, que fuera un buen niño, que fuera esto, que fuera... Pero es que este niño es así. Digo, y ha venido a hacer algo muy especial, porque la capacidad mental que tiene, pues está por encima de su nivel. Ya lleva dos cursos avanzados, me parece, o 3, ¿no? Digo, claro, es que el problema está en vosotros, que querríais que fuera diferente. Y eso os hace que no lo veáis como es y que no lo sepáis amar. Porque no es lo que vosotros quisierais, ¿no? Si lo queréis amar, lo tenéis que ver como es y aceptarlo. Él no va a cambiar. Ni por vosotros, ni por nadie. Estamos hablando de un niño de 10 años, ¿eh? Claro, ahí es donde está ese trabajo quizá de aceptación, ¿no? Que acabas Claro. de mencionar. Pero ya empiezas que si esto ha sido un castigo divino, porque aquí hay de todo. Y Claro, tú por te eso. empiezas a hacer tu película y a ver quién te saca de ahí, ¿no? Yo recuerdo a la madre cuando le dije esto, es que no sé qué, y yo le dije, mira, digo, a mí no me vengas con esto, que esto no es así. Si tú quieres creer que Dios te ha castigado, me parece muy bien, pero Dios no castiga a nadie. Nunca ha castigado a nadie. Además, fíjate si es humilde, que deja que te castigues tú sola. Pero Dios jamás ha castigado a nadie. Ahora te permite que te castigues tú solo, si tú lo consideras necesario. A lo mejor es una lección, ¿no? Para los padres y que no sé si has tenido ocasión de Para los luego, padres, claro, encontrarte con ellos. Hay muchos casos que al cabo de los años sí que, claro, mirando atrás dicen, ostras, fue un regalo. lo dudo. En este caso lo dudo, ¿eh? Porque trabajé con ellos mucho tiempo y cuando yo dije, bueno, es que aquí yo con el niño ya no se puede hacer nada más. Y es cuando me di cuenta de que, bueno, es que si ahora continúo trabajando, yo ya no estoy ayudando a alinear a este niño lo que trae, ¿no? Sus capacidades, sino estoy intentando manipular a este niño para que sea como los padres quieren. Y entonces ya fue cuando decidí, bueno, esto por aquí no pasó. Y hablé con ellos y les dije, mira, esto está así, hasta aquí hemos llegado, con el niño se ha hecho todo lo que había que hacer. Digo, si ahora queréis continuar, habrá que Es trabajar con con vosotros. vosotros, Sí, ¿no? sí, sí, así. Dijeron que no. Claro, pues si ellos no querían cambiar. No, pero José Manuel, yo en el caso este más grave, por ejemplo, de un fallecimiento de un hijo, sí que he escuchado, padres, testimonios de decir al cabo de los años, claro, ya una vez comprendido todo, acabar diciendo que fue un regalo la muerte de su hijo. ¿Cómo Bueno, lo entiendes tú esto? porque toda la vida es un regalo, cuando la comprendes. Y hombre, pues la muerte de un hijo Yo creo que debe ser tiene que ser el dolor más grave, más un, fuerte que tú puedas un... vivir. Yo no he experimentado la muerte de un hijo, pero he experimentado la muerte de un padre, ¿no? Y para mí ha sido el dolor más grande que he vivido, la muerte de mi padre, ¿no? Por ejemplo. Y que duró, no fue un dolor que desapareciera en 2, 3 días, ¿no? O sea, que duró su tiempo, ¿no? Y hay que vivirlo, porque eso me hizo ver a mí cuánta dependencia tenía de mi padre, cuánto yo había querido que mi padre fuera de una manera o fuera de otra, cuántos deseos había tenido, ¿no? De que mi padre fuera esto, me hiciera esto, hiciera lo otro, ¿no? Y claro, eso estaba vivo, ¿no? Entonces, ese dolor, ¿no? Que había, ¿no? Se perdió, ¿no? Porque para mí, pues, quizá haya sido la figura más emblemática en mi vida, ¿no? La que más he amado, la que más he idolatrado, ¿no?
Y claro, era mi referente. Y cuando desaparece, te tienes que recomponer. Ya no está. Entonces, cuando te das cuenta todo lo que tú habías descargado en él, ¿no? Entonces te das cuenta qué era tu padre para ti, ¿no? Igual que este padre que vive la muerte de su hijo, cuando se da cuenta qué era su hijo realmente para él. No lo que él pensaba de su hijo, sino qué era realmente su hijo para él. Cuando lo pierdes, ¿no? Ahí lo ves. Tenemos que esperar a que sucedan estas cosas para darnos cuenta cómo podemos Bueno, con el transitar grado esta de vida. ignorancia que tenemos, no hay más remedio. Sí, no hay más remedio, porque si yo a ti te propongo, aunque sea en terapia, ¿no? Simular la pérdida de tu padre, me vas a mandar a paseo, ¿no? O de un hijo, ¿no? Es que, claro, hay cosas que no te las quieres ni imaginar. Exacto. Claro, que dices, ay, Cuando vienen, ¿no? Eso claro, está dentro de lo que no queremos ver. sí. Es diferente, ¿no? Por ejemplo, pues cuando trabajamos el miedo y estamos 2 o 3 horas o sesiones hablando del miedo, cuando llega un momento que vamos a hacer el roleplay, la gente está motivada para hacer ese roleplay, ¿no? Pero es de ellos con ellos. No vinculamos a nadie más, ¿me explico? Pero claro, tanto un padre como un hijo son elementos que forman parte de un conjunto. Y en ese conjunto, cualquier cosa que experimenta, uno de los elementos lo viven todos, ¿no? Nosotros cuando elegimos venir, ¿por qué acabamos perdidos? Y creo que estos son dos factores también que tú comentas mucho, en la culpa y en la humillación. Bueno, porque uno de los elementos que hemos dicho es la conciencia del bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, la conciencia del bien genética va a ser la que yo tengo grabada en mis genes, en función de lo que hayan vivido mis ancestros, ¿no? La conciencia del bien que yo tengo en mi ser es si cumplo mi propósito de vida, ¿no? Pero la conciencia del bien que yo tengo en mi casa es si hago lo que mi mamá me dice. Si yo hago lo que mamá me ha dicho, soy bueno. Si no lo hago, soy malo. Ahora imagínate, con 3, 4, 5 años, la mente totalmente en blanco, no haces lo que tu madre te ha dicho y viene tu madre toda orgullosa. Mira que eres mala, ¿cómo me haces sufrir? ¿No te da vergüenza de lo mala que eres? Tú lo grabas, palabra por palabra y con las emociones que tu madre ha expresado, ¿no? ¿Qué va a salir de ahí? Pues cuando te acercas a una experiencia en la que se intuye que puede suceder esto, pues ya la vergüenza te invade, ¿no? Te quedas totalmente humillada y te sientes culpable porque has hecho algo que no tienes ni idea, tú con 3 añitos, de que hayas podido hacer mal para que tu madre se ponga así, ¿no? Y que la estás haciendo sufrir. Exacto, a tu madre, ¿sabes? Y así empezamos, ¿no? Y se van desarrollando todas las jugadas y cuando tenemos 7, 8 años ya vamos cargados de Con 7 años tropezones. estamos ya, vamos, Sí, cargados de con el cupo tropezones. hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo eso va viniendo, porque son cíclicos y todo eso va viniendo, ¿no? Entonces, claro, el peor de todos es la culpa. Porque la culpa me hace sentir indigno. La humillación o la vergüenza son destructivos. O sea, me van a anular totalmente. Pero como me anulan y me destruyen, pues mira, no pasa nada. Pero en la culpa estoy completamente auténtico, pero señalado como responsable de algo que habitualmente no es poco positivo, ¿no? Entonces eso es como cargar con una cruz o un saco lleno de piedras, ¿no? Y más que esto solo hay el no me lo merezco, ¿no? Ese es el que más puertas cierra de la conciencia. Esto no es para mí, esto no puede ser. Hay muchas veces que le entra información a la gente y cuando entra la información dicen, esto no puede ser. Pues si tú dices que esto no puede ser, pues no es. O esto no es para mí, esto no me lo merezco, esto es para otros, yo no he nacido para esto.
Y vamos así, gestionando la realidad y cerrándonos puertas e impidiendo que el proceso natural de la vida, que está en nuestro propósito de vida, traiga todo el bienestar que tenemos acumulado para vivir y desarrollar en esta vida. Parece que vivimos limitados entonces, Totalmente, así. totalmente. Yo he escuchado a algunos científicos decir que utilizamos solamente un 10% de la capacidad mental que tenemos, ¿no? Pues estamos viviendo la vida al 10%. De riqueza, de salud, de prosperidad, de abundancia, de bienestar. Claro, no va a ser solo el cerebro, es todo. Pues habrá que empezar a ir de ese 10% al 100%. Bueno, pues no hay más que quitar palos en la rueda, porque la rueda de la vida lo que nos trae es lo que corresponde por el propósito de vida que tenemos y por quién somos. Entonces, la vida va viniendo, no hay más que vivirla. ¿Pero qué es vivir la vida, no? Cada vez que entra una vivencia es responder emocionalmente como lo hicieron los ancestros. No. Hacer caso a todos los sistemas de creencias y códigos morales que condicionan lo que vivo y lo interpretan de su manera. No. Entonces, si yo no respondo emocionalmente a las vivencias, ni las interpreto de acuerdo a todos los sistemas de creencias que contengo, se abre un camino, que es el camino del medio, que yo estoy viviendo cualquier cosa y la puedo sentir, la puedo experimentar y la puedo comprender mientras la estoy viviendo en primera persona, porque no hay emociones que me lo están impidiendo, ni hay sistemas de creencias que me están interpretando lo que vivo. Entonces, soy yo. Para este espacio hay gente que lo define como el espacio que existe entre pensamiento y pensamiento. Pero claro, el espacio que hay entre pensamiento y pensamiento es un no-mente. La nada. La nada, claro. Que es capaz de transformarse en cualquier cosa. Eso es lo mismo con un queso gruyère. Los agujeros son la conciencia y el queso es la realidad, ¿no? Entonces, el queso, que es la nada, porque no tiene agujero, se puede transformar en agujero. Se puede hacer un agujero, ¿verdad? Sí. Y ese agujero, que sería teóricamente la nada, interpretado en la vida, sería algo que tiene forma, la vela. ¿Sí? Si lo analizamos, el proceso de la vela pues ha nacido de la necesidad de tener luz, de gestionar los elementos que la naturaleza tiene, de combinarlos, ¿no? Y de experimentar con ellos hasta llegar a la conclusión de que esta forma es la mejor que hay. Ese es el proceso, ¿no? Y aquí lo tenemos. Y todo ha llegado aquí mediante ese proceso. ¿O hay alguna cosa que venga a la vida que no haya pasado por el pensamiento? Creamos lo que pensamos, ¿no? Así es, como es arriba es abajo. Trabajas mucho la técnica del dejar ir. Todo esto me suena, al final, la culpa, la humillación, todo lo que estás comentando, me inspira a eso, a dejar ir y a soltar. Pero, ¿cómo podemos incorporarlo en nuestro día a día? Vamos a ver, ¿tú qué puedes dejar ir en tu vida? Una creencia limitante, por ejemplo. ¿Hasta qué punto tú consideras que una creencia limitante es negativa? Si no me está permitiendo hacer realidad mi propósito. Por ejemplo, y no te está, es un obstáculo, Un obstáculo, sí. ¿vale? Entonces coges y lo retiras. ¿Y qué sucede? Pues no sé, que vuelve a aparecer, Bueno, no lo puedo retirar porque sigue ahí, claro, no vuelve. entonces cuando hablamos del dejar ir, la gente se imagina que lo que hay que dejar ir es el obstáculo. Y no. Nosotros somos como si fuéramos un cilindro y todas las energías pasan a través de ese cilindro. Y un obstáculo es una energía que se ha quedado enganchada en el cilindro. Una arteria obstruida. Algo ha quedado en el cilindro, ¿no? Somos un cilindro y va entrando energía, todo lo que son las vivencias, las emociones, pensamientos, y una se queda enganchada, y una rebaba allí y se queda enganchado, ¿no? Y eso es el obstáculo. Entonces,
¿Cómo lo hacemos para dejar ir? No lo sé, cuéntamelo, José Pues Manuel. habrá que trabajar la rebaba, ¿no? ¿Dónde se ha enganchado, verdad? Porque lo que hay enganchado, el obstáculo, lo que me está perturbando, simplemente es un efecto para que me dé cuenta que hay una rebaba en el cilindro que está enganchando cosas como esta, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Le meto el cuchillo, hago a Entonces, presión? no. ¿Qué dejo? ¿Qué voy? Voy a mirar el rebaba, lo que hace que se enganche esto, ¿no? Entonces dices, bueno, si yo he generado esto es porque hay un posicionamiento. Y ese posicionamiento siempre es que el cilindro, que está diseñado para permitir el flujo energético, yo he decidido que cierto tipo de energía no las va a dejar pasar. Y cuando entran se quedan bloqueadas. Claro, ¿qué ocurre con el agua estancada, ¿no? Por ejemplo. Se pudre. Pues eso es lo que nos sucede a nosotros cuando bloqueamos el proceso evolutivo. No hay más. Nos Energías vamos son pudriendo emociones. por dentro. Pues hombre, fíjate tú que bloqueas eso y desde el día que lo bloqueas estás experimentando esas emociones constantemente. Es agua estancada, ¿no? Llega un momento en que esas emociones deteriorarán los órganos o la parte donde estén y pasará lo que tenga que pasar. Entonces, si nosotros interactuamos y limpiamos todo eso, dejamos ir la negatividad que ha producido el posicionamiento. Pero el posicionamiento puede seguir ahí. Sigue ahí hasta que tú lo canceles. Pero si tú miras la negatividad que ha generado el posicionamiento, si antes de mirar la negatividad que ha generado, yo te digo, cámbialo, como es un acto de voluntad, un posicionamiento, tú me dirás, joder, José Manuel, esto lo he decidido yo y está así porque... No me molesta tanto. Exacto. Pero claro, si yo te dejo ver toda la negatividad que has acumulado desde que lo hiciste hasta hoy, ¿qué sucede? Pues que a lo mejor asusta un poquito más, ¿no? Pero bastante más, ¿no? Sí. Y entonces esa negatividad que has acumulado es lo que hay que dejar ir. Porque la acumulas porque el posicionamiento es tuyo. Claro, ahí también Bueno, imagino claro. que vamos tocando los egos. Exactamente. Para aferrarnos ahí a esa Exactamente. Entonces, negatividad, aunque sabemos que nos hace mal. exacto. Así es, la arrogancia, es el orgullo. ¿Cómo somos? Así, somos así. Bueno, para eso también vosotros acompañáis a las personas que sé A ver que... todo esto. Claro, a ver todo esto, Pero además ¿no? dándoles herramientas pues para que lo puedan solucionar, claro. Y claro, tu programa precisamente se llama Sé tu guía. Sí. Yo si voy a ese programa, ¿puedo terminar siendo mi propia guía? Seguro. ¿Y limpiar yo sola esa negatividad? No, ¿O primero tú no. me dirás qué es lo que tengo? Hay que ayudarte. De hecho, nosotros tenemos, la formación está dividida en 3 módulos. En el primer módulo es lo que llamamos limpieza, que pasas por todos los estados de conciencia que hemos hablado, desde que naciste hasta el día de hoy. Entonces tú vas viendo cómo se ha generado en los primeros 7 años una serie de elementos que han ido pasando de ciclo en ciclo, ¿no? Y cómo son en tu realidad, ¿no? Y cómo lo vives y lo experimentas. Pero además con capacidad para modificarlo. O sea, no es un cambio lo que se produce en esta formación, sino una transformación de la persona. Pero una transformación sin dejar de ser ella, al contrario, que quita todos los palos que hay que le impiden ser ella, perdón, y empieza a ser ella, ¿no? A trabajar desde eso, lo que realmente es, ¿no? Y va generando su realidad. Aparte del dejar ir, José Manuel, hay algo que también te he escuchado decir y es lo de positivar lo negativo, que creo que va en relación a lo que justamente estabas explicando de ese tubo de energía, ¿no? De limpiar, bueno, no sé si tiene relación, pero me suena esto, positivar lo negativo. Sí. ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo podemos trabajarlo? Mira, para positivar lo negativo lo primero que hay que hacer es sentir. ¿Por qué? Pues porque funciona en el ahora. Y lo negativo está dentro de lo que llamamos lo que ya has vivido. Si me coges cualquier discusión que hayas tenido,
con tu padre, con tu madre, que suelen ser viscerales, ¿no? O con la pareja. Cógeme alguna. ¿La tienes? Sí. Esto ya lo has vivido. Siente que te viene a ti de esa vivencia que has vivido. ¿Qué llega hacia ti? Como sentimientos. Sí. Frustración, por ¿Qué ejemplo. más? Rabia, ¿Qué más? ira, vergüenza, ¿Y eso, culpa. tú cuándo consideras que te llega a ti? ¿Ahora que pones atención o 24 horas al día, 365 No, días al hombre, año? ahora que me lo estás preguntando. Pues eso que tienes ahí, esa negatividad, te está enviando todos esos compañeros de viaje. Y tú lo experimentas todos los días de tu vida, Aunque no piense en ello. aunque no pienses en ello. Lo has creado, está ahí, Porque ya lo he vivido. claro. Y se me queda en mí, impregnado. Sí, va a estar siempre ahí. Pero ¿y si ya he superado esa discusión? No, no se trata de que tú superas lo que quieras, que aquello lo has creado y hasta que no lo deshagas va a estar ahí. Ostras, Entonces, esa negatividad es la que hay que transformar en positivo, ¿cómo? yendo hacia allí. Tráelo al consciente. ¿Lo tienes? Mm, Respira en profundidad. Y ahora pregúntale a todo esto, ¿qué aportas en mi vida? Una mierda. Pues venga, No esto sirve de queda, nada. así, mira qué fácil es. Pero hay que tomar conciencia de la mierda que está generando en tu vida. Esto, en este mismo momento, queda cancelado, cancelado, cancelado. Incondicionalmente. Fuera. Pruébalo. Adiós. Pruébalo. Fuera, queda cancelado, lo digo. Ahora vete adentro de lo que tú has vivido a ver si queda algo de todo esto. Nada. No, pero ¿ves que queda la vivencia con la discusión? Está ahí. Eso no se puede borrar. Lo vivido, vivido está. Claro, pero no se puede borrar. Lo que se puede borrar es lo que tú has creado por lo que viviste. Eso es lo que has transformado. Has positivado. ¿Por qué? Pues porque en principio digo, y ahora he dicho Diego. Y lo que yo digo, sea digo o sea Diego, es. Porque me permito cambiar. Porque es tu vida y en tu vida mandas tú. Muy bien. Y eso solo lo vas a vivir tú. Las otras personas involucradas en esa vivencia no se enteran de nada de lo que tú te has montado. Por muy víctima que te hagas y por muy culpables que les hagas y tal, ellos no se enteran de nada. Y tú te vives el gran dramón y todos los días de tu vida lo vas a vivir hasta que decidas cambiarlo. Esto, o sea, me ha pasado esto ya a título personal, ¿eh? O sea, Pasa a con todo la el mundo. familia, claro, de No a ti, decir, a todos. pero algo que a lo mejor no habías compartido en tu vida y de repente dices, sí, porque aquel día lo mal que lo pasé porque me hiciste tal, sí. Y la otra persona, yo qué sé, a lo mejor mi madre, mi padre, mi hermana, es igual, dicen, ¿pasó eso? Ni me acuerdo. Entonces dices, wow, ¿cómo puede ser? Tú interpretaste. Yo interpreté y cómo viví eso que ellos ni se enteraron. Es más, lo interpretó tu mente en función de tus sistemas de creencias y tú le compraste la interpretación. Pero de ese momento, porque a lo mejor sí me ha pasado con 7 añitos, como antes, ¿no? Hablábamos de esas edades. Pues ahí estará hasta que lo cambies. Es tu vida, es tu mundo, tú mandas. Pero no eras consciente con 7 años de que... Eso al universo no le importa. Ya. ¿Por qué? Porque como lo vas a vivir, tarde o temprano te harás consciente. O sea que es normal que todos al final pasemos por una transformación profunda como la que estamos hablando. Hay que pasar. Lo que pasa es que pues estamos viviendo un tiempo en que la educación no nos ha ayudado, no nos han formado, la religión nos ha dado la espalda, los políticos quieren manipularnos y no hay nada a favor para vivir la vida en conciencia. Pero es que es lo que toca. Ya se ha terminado. Y encima lo aderezamos con un poco de no merecimiento. Exacto. O esto no es para mí, esto es para otros, yo no estoy preparado. Aún hay expresiones muy divertidas, ¿no? Hay una que decía, hay una expresión muy divertida que decía, esto me da risa, ¿eh? No me lo vuelvas a proponer que me da risa, ¿eh? Pero también lo corta todo.
ya no te deja hacer nada. Si tú le dices, es que esto me da risa, Y ya está. pues ya está. Ya cortas la información. Es que cualquier expresión que tú hagas es un acto de voluntad. Entonces, la conciencia, el universo, respeta la voluntad. Por encima de todo, jamás te va a contrariar tu voluntad. Así que hay que cambiar esa voluntad hablando con el universo, No. haciéndoselo O sea, saber que es que lo has no hecho en quieres ti. esos límites. Lo has hecho en ti. Tú eso. Todo eso está dentro de tu almacén y estará ahí porque no te lo va a tocar nadie. Dentro de una parcelita que ponga Raquel, ahí está todo guardado. Si tú miras esa puerta que pone Raquel, verás todo lo que viene. El armario ese que abres y se te cae toda la ropa encima. Exacto. Pues todo eso es lo que nosotros en el primer módulo de la formación limpiamos. Porque si no haces esto, jamás vas a entrar en el camino de la conciencia. Porque se producen dos cosas. Que aprendes las técnicas de limpiar, para dejar ir, para entregar y para cancelar. Aprendes a visualizar. Y al mismo tiempo que estás positivando todo lo que has vivido, estás aprendiendo lo que no tienes que hacer y estás modificando tu ahora, lo que estás viviendo, de tal manera que todo eso que tú estás limpiando y comprendiendo que es negativo, ya no lo vuelves a generar. O sea, que aunque estemos haciendo una cosa, se están generando dos. Y luego en el segundo módulo, cuando pasas a la hora a enderezar tu presente, pues allí es cuando veremos cuánto de eso vivido, de esa negatividad, se ha trasladado a nuestro ahora, ¿no? Y hay que limpiarlo también. Wow, me parece un trabajazo, ¿no? Después de tantos años que llevamos de cúmulo, el poder transformarnos de esa manera tan profunda, imagino que no es de la noche a la mañana, ¿no? ¿En No. cuánto tiempo lleva un proceso Mira, de una transformación? formación de este tipo puede durar 1 año. Pero vas a tener que hacer una transformación completa, pueden ser 2 o 3 años. Claro, estamos hablando, por ejemplo, de pasar de un trabajo de funcionario a ser un empresario, ¿no? Con empresa y facturando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si lo hablamos en la vida, ¿no? Y ser tú mismo. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Aunque tú, en 1 año trabajando con nosotros, recibas todas las técnicas, todas las herramientas, es la práctica en tu día a día la que te va a transformar. Y tú vas a poder ir transformando tu vida hasta donde consideres que hay que transformarla, ¿no? Pero ojo, no vas a transformar hacia donde tú quieras ir, sino que te vas a alinear contigo mismo, con lo que eres, con lo que contienes y con tu propósito de vida. De tal manera que en ese proceso que vas a estar cumpliendo tu propósito, vas a sentir que eres bueno, que es muy importante, ¿no? A los ojos del espíritu. Porque va a cambiar tu propia percepción, ¿no? Exacto. Entiendo. Pero todo lo mental y lo humano va a ir contra ti. Y ahí es cuando vas a conocer cómo funcionan las emociones, cómo funcionan los sistemas de creencias, los pensamientos, los códigos morales, y cómo tú te puedes elevar sobre todo eso y hacer que trabaje para ti. ¿Cómo es eso de bien a ojos del espíritu? Pues porque cuando... Yo siempre explico lo mismo, ¿no? Resulta que hay unos libros en la Biblia, en especial que es el Génesis, que es el que explica la creación, ¿no? Entonces hay un apartado que dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dice, y hubo mañana, hubo mediodía, hubo tarde y hubo noche. Dice, y Dios vio que la luz era buena. Y entonces, ¿cómo sabemos que Dios, cómo sabía Dios que la luz era buena? Ya sabemos que es Dios, ¿no? Pero tiene que haber algún motivo, ¿no? Pues claro, Dios supo que la luz era buena porque cumplía su propósito. Entonces, si nosotros cumplimos el propósito con el que hemos venido aquí, ¿cómo seremos para los ojos de Dios? Buenos. ¿Y entonces cómo me sentiré? Bien. Y voy a dejar de pensar que Dios es un castigador.
porque me aman, me quiero, porque soy bueno, ¿no? Y todo eso, que serán primero conceptos intelectuales, se irán desarrollando a verdades absolutas, pero por comprensión, no por intelectualidad. O sea, no hay que creer nada. En el mundo del espíritu no se cree nada, no hay creencias, hay hechos. El espíritu y la conciencia no se materializan sentados en el sofá, se materializan en el movimiento. Tú ponte en marcha y todo fluirá. Muévete y todo fluirá. Tienes un proyecto, empieza a andar y funcionará. ¿Por qué? Pues porque el mecanismo funciona, necesidades, ideas, posibilidades, elecciones y todo. Toda la rueda funciona siempre, ¿no? Pero si tú estás quieto y empiezas a pensar, en el momento en que piensas, paras la conciencia, porque el niño está pensando. El universo dice, no hagáis nada, que el niño está pensando. Ya me explicarás. Hasta que el niño despierta, ¿no? Y deja de pensar y vuelve a vivir, ¿no? Claro. No hagas ruido que está dormido. Hombre, somos así, pero somos así por ignorancia, ¿eh? No es que seamos malos ni nada de todo eso, es que no nos han enseñado. Bueno, hay que aprender. Hay que aprender. Y ser nuestro propio guía, como decías. Me ha llamado mucho la atención, José Manuel, he leído testimonios del programa y personas que aparentemente son de éxito, como pueden ser ingenieros, deportistas de élite, empresarios, como te decía, aparentemente de éxito porque parece que lo tienes todo, pero en cambio han ido al programa. ¿Qué buscaban estas personas cambiar? Mira, te voy a poner un ejemplo. Sí, quiero ejemplos, quiero casos. La empresa más imponente de Dubái, ¿no? El ingeniero responsable de realizar todo eso, que lo hizo con éxito, era incapaz de relacionarse con su mujer. Todo eran problemas, todo eran problemas. Es más, quería separarse. Aún siguen juntos. A veces tú dices, bueno, ¿y qué le voy a enseñar yo a un tío que es capaz de hacer, de dirigir todo este proyecto, ¿no? Pues hay mucho que enseñarle. Claro, porque ahí ya entramos en nuestras diferentes facetas, ¿no? De la vida, sí. Exacto. A lo mejor a nivel profesional sí que lo tenía todo, pero luego tienes otras carencias o dificultades Por en ejemplo, cómo relacionarte, en el nosotros tenemos amor. el trabajo, la familia, la economía, ¿no? Las relaciones sociales, las relaciones personales, ¿no? Y todo eso son líneas de trabajo independientes, ¿no? Podríamos decir que son aristas, ¿no?, de una piedra que con las relaciones en esos temas en concreto se van redondeando, ¿no? Van chocando dos piedras y se van redondeando, ¿no? Hasta que quedan completamente redondas, pero después de haber vivido muchas vivencias. Entonces, no todo lo llevamos bien. Hay quien, habitualmente siempre es lo mismo, el trabajo funciona muy bien, pero procuro ir a casa tarde porque así no me toca bañar a los niños, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es el problema? ¿Que el hombre no se quiere responsabilizar de bañar a los niños o es incapaz de bañar a los niños? Y no se quiere enfrentar a esa vergüenza o a la culpa o a la Lo que hay ahí, humillación, lo que hay ahí. todo lo que representa el no Sí, bañarlos. sí. Debemos entender que tenemos una cultura machista al 100%. Entonces, mucha gente ha recibido educación machista. Y aunque la cultura o la sociedad ha evolucionado, ¿no?, con lo que tenemos hoy, pero eso está dentro. Y eso es lo que impide que este hombre vaya allí a la hora para bañar a los niños. O que les impide darles un beso. Hay muchos padres que no han dado nunca un beso a los hijos. Muchos, no pocos, ¿eh? Y dices, bueno. A lo mejor también por ese ego y, ¿no?, en la parte de trabajo pues tengo ese reconocimiento, estoy bien cubierto de ego, pero en la parte sentimental Bueno, me da vergüenza expresar mis emociones. cuando tú haces algo y va bien, ¿qué haces? Sigues por ahí, ¿no? Claro, cuando el trabajo te va bien, ¿qué haces?
Sigues por ahí y a lo mejor incluso es lo que proyectas y lo que cuentas, ¿no? No Ahí vas a estamos, contar lo ahí, que se te da peor. Entonces quitas presencia de las relaciones, de esto, del otro, y lo pones ahí. Y entonces llega al final y te encuentras una casa enorme, un cochazo enorme, la cuenta corriente a tope, ¿no? Pero a punto de divorciarse. Exacto. Y perderlo todo, además, ¿sabes? No, pero, o sea, no hace falta divorciarse, ¿no? Porque las mujeres son muy comprensivas, ¿no? Y si no hay agresión o no hay una mala intención, aguantar lo que no aguanta nadie, ¿eh? Pero, claro, echando en falta todo eso, porque tú fíjate, esto, a mí un día me pregunta una clienta cómo podía saber si era buena madre o mala madre. Y le dije, es imposible saberlo porque siempre serás una mala madre. O sea, no se puede ser una buena madre. Digo, ahora, sabrás el grado de maldad que has tenido como madre en función de las horas de terapia que tenga que hacer tu hijo. Sí, hombre, eso ¡Ostras, qué bueno! es así, ¿no? Y entonces se enfadó un poco y digo, vamos a ver. Digo, tú eres madre, ¿no? Dice, sí. Digo, ¿quién lleva la contabilidad en tu casa? Yo. ¿Quién limpia tu casa? Yo. ¿Quién va a comprar en tu casa? Yo. ¿Quién cocina en tu casa? Yo. ¿Quién arregla y lava la ropa de todos? Yo. ¿Sabes? Y cuando ya lleva un buen rato digo, y además, luego tienes que ser igual que una prostituta en la cama. Porque si no, no va a estar contento el marido. Y vamos sumando. Digo, ¿tú te crees que puedes ser una buena madre o qué? Imposible. No se puede cumplir. En las mujeres hay mucho sentimiento de frustración por no pero llegar ¿tú nunca a cómo vas nada. a cumplir todo eso? Y luego hablábamos, ¿no? Y digo, mira, yo por ejemplo, yo soy padre y he sido un mal padre. Y solo tenía que hacer una cosa. Estar. O sea, yo no tenía que ir a comprar, que fregar, estar. Y ocuparme de que no faltara economía. Es lo único que tenía que hacer. Pero realmente lo que tenía que hacer era estar. Digo, y no estuve. Y solo se me pedía estar. Y no estuve, pues fui mal padre. Bueno, pues es que eso es así. ¿Verdad? En un proceso de transformación que has comentado de 1 año, 2 años, 3, 4 al final, hemos comentado diferentes aspectos, ¿no? El trabajo, las relaciones, el amor. Al final, pasando por ese programa, ¿podremos transformar todas estas áreas? No podremos. Se transforman todas estas áreas, pero de acuerdo a lo que yo soy. O sea, mi vida va a empezar a ser lo que yo soy. No una vida imaginaria, ilusoria o interesada. Porque lo que yo contengo, lo que soy, es lo que va a empezar a sembrar en mi vida. Por lo tanto, mis relaciones serán de acuerdo a lo que yo soy. Mi trabajo será de acuerdo a lo que soy. Y todo lo demás será de acuerdo a lo que soy. Claro, al mismo tiempo, esto va sucediendo así, no porque yo le dedique tiempo a que eso cambie, sino porque yo le dedico tiempo a trabajar en mí, a conocerme a mí y a ir realizando una serie de trabajos que semana a semana van a hacer que mi vida se vaya transformando. O sea, no me voy a encargar del dinero, de los amigos, del trabajo, no. Si alguna vez hay algún conflicto, lo vamos a trabajar, ¿no? Pero no va a ser una prioridad. La prioridad va a ser que seas tú. Y el resto al final será el cambio, una Funciona consecuencia. solo, exacto. Es que la gente está acostumbrada a que tiene que hacer esfuerzo para cambiarlo todo. No, tienes que ser tú. Si eres tú, las cosas serán como tú eres. Y tendrás todo lo que te corresponde, todo lo que necesitas. Ahora, si te has creado un personaje que te has imaginado no sé qué, el personaje no crea. El que crea es lo que tú eres. Y si te has creado un personaje, pues lo que tú estás creando, el personaje no le va a gustar. Pero claro, él no tiene poder para decir qué es lo que se crea, pero sí tiene poder para juzgar, ¿no? Y para decir que eso no vale nada, ¿no? Cuando resulta que es lo que eres tú. Y ojo, una de las cosas que sucede es algo muy bonito, que cuando se terminan los 3 módulos, todo el mundo se ama a sí mismo. No hay nadie que desprecie su cuerpo. Qué bonito. Sí.
Aunque al Porque, principio de la charla creo que has comentado algo del amor. Ahí sí que me gustaría bueno, llegar. porque el amor es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, en las formaciones que hacemos, nuestro límite está en el amor. Amor incondicional. Sí, pero hay que ir trascendiendo muchos estados de conciencia para llegar al amor. Y luego, claro, el problema del amor es que mm, se desconoce. Entonces, desconociéndolo, no sabiendo qué es el amor, la gente tiene dos problemas. No sabe amar y no sabe dejarse amar. Vaya. Tú, imagínate, ¿cuántas veces te has dejado amar? Sé sincera. No te fías ni de tu sombra. ¿No ves? O sea, tú y todos pedimos que la persona que nos ama ame nuestro personaje, no quién somos. Entonces, así no se puede ir por la vida, hombre. Tú te tienes que mostrar como eres y el otro ya decidirá si te ama o no te ama, ¿no? Pero vamos con el traje o con la máscara del Exacto, traje, con el personaje, ¿no? en ese personaje. Y entonces, ¿qué sucede? Pues la gente no se deja amar porque, ¿y si me ve como soy? ¿Eh? Entonces lo tapa todo, porque si me ve O como otro soy. miedo. Exacto, ¿no? Y dices, bueno, chicos, es que así no podemos ir. Es que tú lo ves desde el punto de vista nuestro, que en una, otra y otra siempre es lo mismo, ¿no? Y dices, pero ¿cuándo terminará esto? ¿No? ¿Cuándo abriremos los ojos y veremos que esto puede ser diferente? ¿No? Justo te quería preguntar, porque sé que llevas 22 años, Sí. que se dice pronto, perfeccionando esta metodología Ah, de trabajo, esta transformación. ¿Cómo has vivido tú la evolución de la capacidad humana desde que empezaste a día de hoy? ¿O seguimos igual, como decías no, mira, ahora? por ejemplo, este programa que nosotros hacemos ahora, antes eran entre 3 y 4 años, el mismo programa. Claro que no se impartía como ahora, ¿no? Que es una clase cada semana, sino que se hacían formaciones pues, más espaciadas en el tiempo y los fines de semana y tal, ¿no? Pero venían a ser 3, 4 años. Ahora se puede hacer en 1 año y medio, 2 máximo. O sea, Así que hemos mejorado un poquito bastante, como sí. La gente tiene mucha humanidad. voluntad de cambio, ¿eh? Más que voluntad, necesidad. Yo, una de las cosas que mucha gente de la que hablo que me dice es que no puedo más. Pero sinceros, que esto no me había pasado nunca, porque todo el mundo intentaba disimular y que no le vieras dónde estaban los problemas, ¿no? Entonces, ¿a qué vienes? Si no vienes a que te vea, te diga, esto es lo que te pasa y puedes arreglarlo así, ¿a qué vienes? Que ¿No? venían con el típico, tengo un amigo. Bueno, yo tuve que desarrollar la alineación consciente por este tema, ¿no? Porque a la hora de hablar, si yo les sacaba el tema, se ofendían. Porque es como si alguien te dice que no lo has hecho bien. Entonces, hablando con la conciencia, digo, mira, me tienes que ayudar porque esto así no va a funcionar, porque además se ofenden, ¿no? Y entonces fue entrando una manera de trabajar que yo no les digo nada, se lo hago ver y ellos lo ven. Y cuando lo han visto, yo les pregunto, ¿qué quieres hacer con esto? Claro, entonces es más fácil llevarlos hacia la liberación de todo eso que tal y como lo hacíamos antes, que lo hacía desde el yo, ¿no? Y que se sentían, pues hombre, desnudos, ¿no? Delante de ti y claro, se avergonzaban muchas veces, ¿no? Ahora no se avergonza a nadie. Hay muchas lágrimas, eso sí, pero lágrimas de liberación, ¿no? Pero como saben qué es lo que están viendo, solo lo ven ellos, pues Esto es interesante. Es decir, mmm, no te tienen que contar no realmente me lo tienen que que les decir nada. ocurre. Si alguna vez yo necesito saber algo, se lo pregunto. Dime qué estás viendo, ¿no? O te puedo ayudar de alguna manera, pero normalmente lo ven ellos, ¿eh? Y claro, entonces no se avergüenzan y se abren y se abren a recibir más información sobre esos temas. Y lo vamos trabajando y lo van poniendo al sitio, claro.
Y lo hacen ellos, ¿sabes? Entonces, en una sesión se lo llevan todo hecho. No hay que tomar apuntes, no tienes que hacer deberes durante la semana. Lo único que tienes que hacer es estar atento porque vas a vivir todo lo que ha entrado en la sesión, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se libera la energía estancada, la finalización de ese proceso es que viene una experiencia nueva relacionada con la que estaba bloqueada, ¿no? Tú la vuelves a vivir, vibras en el amor porque te has elevado de estado de conciencia y ese tema lo comprendes muy bien. Y otra cosa, y se acabó. Eso ya queda almacenado, queda vivido, queda comprendido y deja de molestar. Y te lo llevas puesto. Te lo llevas puesto, pero son cosas que han llevado años causando dolor ahí en el pecho, en el corazón, en el estómago, en la espalda. Y bueno, cuando se deciden a sacarlo y lo van sacando poco a poco, ¿no? Uf. Y claro, cuando aprenden, todo el mundo, fíjate que ayer estuve hablando con una clienta y digo, ¿qué? ¿Vas utilizando lo que te enseñamos? Digo, todos los días. Digo, bueno, vamos bien, ¿no? Porque es así, vamos bien. Yo desde que me lo enseñasteis, todos los días lo utilizo, ¿no? Y eso le ocurre a todo el mundo, ¿eh? O sea, cuando tú ves las herramientas y cómo funcionan, es imposible dejar de utilizarlas. Porque es decir, voy a sufrir. Si tengo herramientas que me impiden sufrir, las uso, ¿no? Claro, si ya has experimentado el cambio, es como un cambio de hábitos, ¿no? Que ya lo Exacto. tengas integrado y ya dices, no, atrás ya no quiero volver. Claro. Hemos hablado de temas de, por ejemplo, negocios, de relaciones, pero ¿cómo afecta a nivel de salud? ¿Cómo puede mejorarnos? La ¿Has respuesta tenido gente con sí. enfermedades que les haya ayudado a gestionar o incluso a Bueno, curar? a ver, vamos a entender que primero las enfermedades, los que las comprenden y las tratan y tal, son los médicos, la medicina establecida, ¿no? Ahí hay que procurar no entrar, porque ellos son los profesionales, ellos saben cómo funciona, pero en la manera de pensar, de sentir la enfermedad, se pueden hacer muchas cosas. Y eso puede potenciar el tratamiento que esta persona está viviendo, ¿no? Y yo me he encontrado en un caso especial una persona que iba a la quimio y salía destrozada, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y ella expresó su voluntad, ¿no? De que la nueva quimio que iba a empezar, que ya le habían dicho que era más potente que la anterior, lo bueno se iba a potenciar y que lo malo se iba a contrarrestar. Ella expresó su voluntad, yo no supe nada más y al cabo de 6 o 7 meses, una cosa así, me llamaron, no me llamó. Y tal, ya me han dado los resultados, he quedado bien de todo. A ver, ya era una segunda recaída, pero ya le habían dicho que que la recaída fue culpa suya, de los médicos, de no haber prestado. Ah, de los médicos. Sí, de que tenían que haber prestado un poco más de atención, no darle el alta tan pronto. Y ahí los médicos reconocieron que podían haber pecado de ser muy optimistas, ¿no? Y bueno, la volvieron a tratar y quedó todo limpio, ¿no? Y me llamó la mujer para decirme que había ido a todas las sesiones de quimio y cuando salía de la sesión de quimio, todo hay que ser la más fuerte de todas las que había tomado, se iba a correr. Se iba a correr. Decía, cuando salgo, digo, me estoy un rato tranquilita en casa, me hago un bocadillo, pico algo, dice, me voy a correr. Vaya. No hay que decir nada más, ¿verdad? Cuando se quedaba todo el día en la cama, ¿sabes? Claro, me parece muy curioso esto de expresar tu voluntad. ¿Es a ti mismo? ¿Es al universo? ¿Es como conectar con algo superior para que se impregne en ti A la realmente ese esencia cambio? creadora que hay en ti. A la No es esencia algo creadora. superior, eres una parte de ti. Es esa parte que podemos decir tu mejor versión, tu parte más elevada, tu conciencia. Esa es la que tiene la capacidad de transformar la nada en cualquier cosa. ¿Cómo? A través de tu voluntad. Y luego hay otros procesos creadores mucho más evolucionados que funcionan con la intención. Y luego hay procesos creadores mucho más evolucionados que funcionan con otras cosas, otras capacidades de nuestro ser.
Nos vas a dejar hoy el caramelito en la Sí, boca. esto no da tiempo para tocarlo, ¿eh? Este tema lo rescataremos en la próxima entrevista, que también nos puedan dejar en comentarios qué más os gustaría saber, en qué temas profundizar con José Manuel Berenguer, que le tendremos próximamente aquí en El Rincón. Y retomando el tema de expresar esta voluntad y de la transformación que trabajas con tantas personas, hablas de la alineación consciente en 2026, que es súper importante. Puede ser porque la gente, como comentabas, ¿no?, hasta ahora ya se ha rendido y es, bueno, ya me da igual, no tengo vergüenza, quiero cambiar. ¿Por qué es tan importante esa alineación consciente este año? Pues porque el aumento energético que estamos viviendo hace que nuestra frecuencia de vibración se sienta inducida, sugestionada a aumentar de frecuencia, ¿no? Porque todo el entorno está aumentando de frecuencia. Entonces, la energía funciona por vasos comunicantes, ¿no? Si tú estás alegre y yo me pongo a tu lado, en un cuarto de hora, o en menos, en 5 minutos, ya me sale la sonrisa. Si tú estás de mala hostia y cabreada, en 5 minutos estoy depresivo. Estamos de bronca aquí tú y yo. Es así. Entonces, claro, esto funciona por vasos comunicantes, ¿no? La energía planetaria está aumentando mucho y no todo el mundo lo está llevando bien. ¿Por qué? Pues porque nadie ha practicado relajación, no ha practicado visualización, no conectan con su conciencia, no conectan con su ser. Hay gente que no escuchan ni siquiera el cuerpo, ¿no? Ayer hablaba con uno y digo, pero tú, porque me explicó que tenía ciertas dolencias y tal, ¿no? Digo, pero tú le preguntas a tu cuerpo o hablas con él. Dice, yo creo que sí. Digo, pues mal. Si crees, seguro que no. Y digo, vamos a hacer una prueba. Digo, si a ti te traen un plato de comida y sobra y está muy salado, ¿qué haces? Me lo como. Si te traen un plato de comida y está soso, ¿qué haces? Pido sal y le pongo. Digo, muy bien. Digo, ¿tú te has parado a pensar si el cuerpo quería sal o no quería sal? No. Entonces, tú valoras que hay mucha sal o hay poca sal en función de qué. ¿De lo que te da la gana o de lo que el cuerpo necesita? Y entonces dice, o sea, no le pregunto nunca a mi cuerpo, ¿no? O sea, yo decido si voy a tomar sal o voy a tomar tal o lo que sea, ¿no? Digo, hombre, pues ya va siendo hora, pregúntale, habla un poco de diálogo con él, que te diga lo que él necesita, ¿no? Y esto funciona. ¿Verdad que cuando tu cuerpo necesita agua te envía sed? Y tú cuando puedes buscas dónde beber, pues eso es solo uno de los recursos que tiene el cuerpo, tiene muchos más. Claro, ese es como el más evidente, pero el resto pasan muchas veces El desapercibidos. comer, el beber, un poco de sal, un poco de chocolate, un poco que el cuerpo lo pide, incluso azúcar. El cuerpo te manda impulsos, ¿no? Y hay que empezar a escucharlo, ¿no? Y cuando te dice, porque por ejemplo, cuando se va el sol a última hora de la tarde, siempre pide algo dulce, ¿no? No sé si te has dado cuenta, para restar la falta de la energía del sol, ¿no? Pero claro, si tú le haces caso, se lo das, y además le vas interrogando el por qué esto es así, el cuerpo te lo va explicando, ¿no? Y tú te vas conociendo ese cuerpo mejor, ¿verdad? Y entonces cuando te viene a media tarde que comparte un croissant o comparte algo dulce, ¿no? Para picar, ya sabes qué está pasando. Y sabes que no es un hábito que tú te hayas creado, sino que tu cuerpo necesita azúcar, por lo que sea, porque se ha ido al sol, y esa falta de energía la quiere suplir de otra manera, ¿no? Entonces todos tenemos que mejorar esto. La escucha activa de nuestro cuerpo. Totalmente, totalmente. Bueno, ya no sé de tu cuerpo y de todo lo que nos rodea. De todo. La escucha activa tiene que estar siempre. Es como una intuición que hemos dejado Sí, adormecida. una parte de nosotros. A ver, lo que nosotros entendemos como intuición es la intención de la vida. Y a nosotros nos llega como intuición, ¿no? Pero es muy real, porque lo que viene en esa intuición es lo que va a pasar. Porque es lo que te decía antes, que hay otro modo de crear mucho más efectivo, que es desde la intención, ¿no? Entonces, ese es el que transmite las intuiciones. El de la voluntad
es, dijéramos, un hecho de política de hechos consumados, ¿no? Y de establecimiento de límites. Pero lo que realmente genera es desde la intención, ¿no? Mucha gente en casa seguro que nos están escuchando, José Manuel, y se preguntarán, he ido a muchos terapeutas, diferentes terapias. ¿Qué tiene de diferente esta transformación Sé tu guía? Que trabaja con la verdad. Cuéntaselo tú mismo. O sea, nosotros hemos desarrollado una serie de técnicas, un algoritmo que está basado en la verdad de la vida. Y es igual aquí, en Roma, para mí, para el otro, para quien sea. Entonces tiene una forma de tratar la vida basada en la vida, en la propia vida. Respetando el proceso de la vida y liberándolo. Y fomentando el proceso evolutivo del propio ser, ¿no? ¿Cómo? Pues motivándolo para que sea él mismo. O sea, entonces la alineación consciente no es una técnica que te va a hacer cambiar, creer, pensar o adoptar una serie de hábitos. Es una técnica que te va a ayudar a ser tú mismo. Y vas a trabajar con la verdad, con tu verdad. Y toda la negatividad que contengas la vas a poder trabajar. Y vas a poder liberar posicionamientos, liberar negatividad, ver y observar vivencias dolorosas desde la neutralidad, cancelar las versiones de ti que te están molestando y que han estado perturbándote durante toda la vida. Y esto, a mí me gusta decir que quizá creo que es el método de trabajo de crecimiento personal más avanzado que hay en este momento. Porque además vas a trabajar con tu conciencia, con tu mejor versión desde el minuto 1. Y no es lo que tú digas, es lo que tú llevas, lo que tú eres, ¿no? Y todo lo que tienes que hacer para que eso se materialice. Un buen manual de instrucciones, como decía al principio de esta charla, para que cuando sintamos que este traje nos aprieta, que aprieta siempre, que también lo has dicho, sí, tengamos recursos, ¿no? Tengamos herramientas. Sí. A mí me hace gracia porque a veces me dicen, bueno, ¿y qué voy a conseguir con esta formación? Digo, vamos a ver, lo que vas a conseguir es ser tú mismo, el que eres. Aunque aún no lo sepas. Exacto. Y luego cuando caigo con un poco de humor, digo, ahora sí. Digo, si antes de la formación no sabías tocar la guitarra, después tampoco, ¿eh? Hombre, milagros a Lourdes. Milagros no hay, ¿no? Entonces, y siempre nos reímos, ¿no? Porque, bueno, claro, es que es verdad, que la gente se cree que hay, no. Si no sabías tocar o no sabías hablar inglés, cuando acabes tampoco. O sea, pero te conocerás a ti mismo y serás tu propio guía. La vida, la verdad es que vive una transformación. A mí me sabe mal, pero es que es brutal la transformación que vive la gente. Y una de las cosas que me sucede es que hay gente, pues, con nivel social, con tal, que no quieren darse, no quieren mostrar, ¿no? Pero bueno, hay gente famosa, hay gente bien situada, ¿no? Que han trabajado con este método y que no lo dejan. Ya es para toda la vida. Sí, no lo dejan, ¿eh? Y ves que desaparecen y al cabo de un día, mira que me he enganchado aquí. Venga, va, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y dices, están funcionando, ¿no? Están funcionando. Yo estoy muy contento, más que por mí, por ellos, ¿no? Porque yo vi todo lo que tuve que hacer en esta vida para situarme y, hombre, si yo llego a saber que no hay que hacer nada más que ser tú mismo y te sitúas solo, pues, hombre, la verdad es que hubiera cambiado bastante, ¿sabes? Y además disfrutándote de ti mismo, de lo que tú eres, ¿no? Descubriéndote, comprendiendo y compartiendo, ¿no? Con los demás sin avergonzarte de lo que eres. Pues fíjate, si yo llego a saber esto un día... Un regalo. Buah. Por eso te decía antes que la vida es un regalo completo. Todo. Un regalo ha sido esta charla, José Manuel. Bueno, hemos estado bien. Siempre estamos bien. Siempre estamos bien. Así que seguiremos aquí una próxima charla. Venga, va. Para seguir profundizando, que se han quedado por ahí temas nuevos hay muchos, Raquel, hay muchos. Que hablaremos próximamente. Muchos. Ha sido un placer como siempre. Así que esta es tu casa. Bueno, pues muchas gracias y volveré a venir.
Por supuesto. Pues nos vamos a despedir ya de todos vosotros. Muchísimas gracias por vernos. Dejar muchísimos comentarios para José Manuel, cualquier duda que tengáis y próximos temas que queráis que compartamos aquí con todos vosotros. Cuidaos mucho. Adiós. ¡Mua! Hasta la semana que viene. Chao.